Bueno, aquí esperando al doctor Alejandro Ramírez. Pero Vea. William, ¿cómo estás? Bienvenido a la barbería, doctor. Aquí llegamos Vea, a al cumplirte la ganadero. cita. Oiga, ¿usted se vacunó contra la aftosa o no? ¿Cómo le parece? Estamos tratando de vacunar el ganado contra la aftosa para que no nos siga afectando el estatus sanitario. Y que este no era pues un país que estaba Libre de aftosa. libre de aftosa. Colombia pudo ¿Qué ganar la pasó? certificación de ¿Qué país pasó? libre de aftosa con vacunación Sí. en el año 2009. En el 2009. Después de haber hecho unos esfuerzos muy grandes con Fedegan, que nos ayudó mucho a los ganaderos cuando manejaba la parafiscalidad ganadera, y el país empezó a exportar carne, que era un sueño de todos los ganaderos colombianos, William. Sí. Era una aspiración. Cuando Sí. nos hablaban en el gobierno del presidente Uribe del TLC y del Sí. acceso a los mercados, Sí. y todos sabíamos que la primera barrera era la barrera fitosanitaria, los problemas, la fiebre aftosa, la brucela, y el país empezó a atacar estas enfermedades en unas campañas junto con los ganaderos, los diferentes comités en las diferentes regiones del país, unas campañas muy bonitas, y uno siempre estaba muy atento a que llegara el ciclo de vacunación, y se empezó a hacer requisitos y para poder expedir las licencias de movilización de ganados, Sí. y se empezó a formalizar la ganadería, y el país empezó a ganar el acceso a los mercados de manera progresiva. Y así duramos hasta el año pasado, cuando tuvimos estos focos de fiebre aftosa tan terribles en Cundinamarca, y esto llega a dañar todo unas décadas de progreso en la ganadería. Expliquémosle a la gente común qué es la fiebre aftosa. Bueno, la fiebre ¿Cómo aftosa, se manifiesta? la fiebre aftosa es un virus, y empieza uno a ver los ganados con mucha baba y decaídos en el potrero. Y entonces es una enfermedad altamente contagiosa, mucho más cuando estamos hablando de que la ganadería de Colombia se desempeña en su mayoría en el trópico bajo, que es un lugar donde se propagan mucho más rápido las enfermedades. Nosotros hemos tenido unos manejos que nos han permitido superar estas enfermedades, pero particularmente en el gobierno pasado todo el programa fitosanitario del país empezó a decaer, y en la medida en que la situación en Venezuela se ponía más grave, pues todo esto afectaba a la ganadería colombiana. Usted sabe, William, que Colombia tiene en Venezuela uno de sus grandes mercados, y es una de las comunidades que tiene el comercio más vivo con el país, hasta que este régimen de Chávez pues viene a acabar una relación de comercio tan estrecha y tan importante. Y viene el problema para la ganadería venezolana, y vienen los problemas también de ausencia de dinero en su sociedad, y empiezan ellos a traficar los ganados hacia Colombia, a contrabandearlos. Pero a ver, ¿por qué traen o llevan ganado de Colombia? Bueno. Es que montan un negocio. A ver, te cuento. Colombia exportaba ganado en canal a Venezuela, y era uno de los mercados que teníamos en Colombia. Le mandábamos carne a los venezolanos, comían carne colombiana, ¿cierto? Y Chávez, para sus proyectos de pauperización de la sociedad, donde les repartía los mercados para sostener sus votaciones y sus proyectos, pues les regalaba carne. Nosotros le vendíamos carne a Venezuela. Y la situación en Venezuela empezó a dañarse a un nivel tal, y su moneda a devaluarse a unos niveles tan profundos, que para algunos colombianos avivatos empezó a hacer negocio, cambiar los pesos por bolívares en la frontera para comprar ganados baratos y traerlos al país, donde estaban los ilegales en los departamentos de frontera, que fueron los primeros. ¿Cuánto le sacaban, por ejemplo, a un novillo? Bueno, un novillo, usted cambiaba 150.000 pesos en la frontera a bolívares, y se podía comprar un novillo de 350 kilos, que aquí en Colombia, ya pasando el Casanare, valía 1.200.000 pesos. ¿Cómo? Entonces, imagínese el negocio. Pero redondo negocio. Es un negocio redondo, y muchos avivatos empezaron a hacerlo. Y digo yo avivatos, ¿por qué razón? Porque eran ganados donde allá no se vacuna. Allá no hay plata para las vacunas, no hay vacunas. Entonces traen estos ganados a infectar los ganados colombianos y acabar con la ganadería colombiana, que es lo que estamos viendo ahora con la suspensión del estatus sanitario por la Organización Mundial de Salud Animal.
Y esto es muy grave para el país, William, porque la primera barrera de acceso a los mercados para poder nosotros exportar carne es la barrera fitosanitaria. Y si nosotros no tenemos vencidas las enfermedades más básicas como la lactosa, pues imagínense qué se espera para las demás enfermedades. Aquí en Colombia teníamos el programa de las buenas prácticas agropecuarias, los BPAs, y muchos ganaderos estábamos en esos programas y ya estábamos empezando a declarar las fincas y los predios libres de brucela. Sí. Pero pues ahora llegó la aftosa y entonces muchos de esos predios que estaban libres de brucela no solamente no pueden comerciar los ganados ni siquiera al interior del país, que fue lo que le pasó a los ganaderos en Cundinamarca, en Boyacá con el caso de la aftosa que se detectó en Sogamoso. Todo lo que sucede en la zona de la costa atlántica, William. En el Cesar. En el Cesar. Imagínese usted. En la tierra de José Félix Laforí. En la tierra de José Félix Laforí, el presidente de Fedegan. No puede ser esto. Toda una paradoja, pero José Félix ya lo había denunciado desde hace mucho tiempo. En su contexto ganadero. En el contexto ganadero, que es la publicación de Fedegan, de los problemas que iba a traer el contrabando en el país. Y mire, le cuento esta cifra. Colombia venía exportando alrededor de 13 millones de toneladas. 13 millones de toneladas. Cuando salió el gobierno de Juan Manuel Santos, se dijo el ministro de Agricultura, que este año exportábamos 18 millones de toneladas. ¿Cuál ministro? El ministro Londoño. Que íbamos a exportar 18 millones de Zuluaga Londoño. Que íbamos a exportar 18. Zuluaga Londoño. Sí, del Meta. Él dijo que íbamos a llegar a 18. El que terminó el gobierno de Santos. De Santos. Y ya sabía lo que significaban los focos de fiebre aftosa. Además, él sabe, en Colombia hay 4 plantas donde podemos sacar carne para exportar y 3 son en la costa atlántica. Y es una de las zonas más afectadas por el comercio ilegal de ganado desde Venezuela. Usted sabe que estos ganados, pues obviamente por el Cesar entran en mucha cantidad, igual en Casanare, igual en Arauca. Pero es que la guerrilla también tiene su propio negocio. Pero claro. La guerrilla tiene sus propios hatos ganaderos. La guerrilla tiene sus propios negocios en Venezuela, que de eso sí no tenemos cuentas. ¿Cuántos negocios tiene la guerrilla de las FARC en Venezuela? Y tenían fincas y tienen ganados. Y han traído ganados de Venezuela, obviamente infectados con fiebre aftosa, a la Orinoquía colombiana. Para ellos no hay nada, para ellos van entrando el ganado común y corriente. Para ellos no hay retén de lica. Para ellos no solamente era ganado, era robado también. Claro. Para que hablemos no claro. hay retén de lica. Entonces tenían en sus negocios, fíjese usted, que traían ganados de esos hasta Yacopí en Cundinamarca. ¿Cómo? Traían ganados de contrabando de Venezuela, que fue donde se detectó. Ganado ya con... Ganado en pie y que lo traían para terminar de cebar acá, al interior del país. Pero venían ya con su problema de todos infectados con fiebre aftosa. No puede. Entonces, aquí hay un problema. Todos botando babasa, pues mejor dicho. Todos, y los dejaban entrar. Entonces, ahí viene Entonces, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba, por ejemplo, el ministro Chirrinchi? El ministro Chirrinchi. Nunca vamos a poder calcular el daño que le hizo al campo, al sector agropecuario colombiano, porque esto fue un proceso que se vino dando de forma progresiva, como te expliqué. Este tema del contrabando de Venezuela se ha dado desde hace décadas. Obviamente ahora con la devaluación del bolívar, pues mucho más, era más fácil preverlo. Y las autoridades tenían que estar advertidas que si no queríamos sufrir en Colombia, teníamos que controlar la frontera. Chávez llegó en su momento, usted que conoce bien el tema, porque lo escuché a usted con el doctor Fernando Londoño Hoyos el jueves, en una gran entrevista, en la mañana, como a las 7:40 de la mañana habló usted el jueves, de toda esta vaina. Pero ¿cómo es la cosa con la Argentina? Porque es que Chávez miró al mercado argentino y la vieja Kirchner le mandaba ganado. Claro, así fue. Cuando rompió relaciones pues con Colombia. Cuando Álvaro Uribe se paró en el lugar que se tenía que parar por lo que venía sucediendo con la guerrilla en Venezuela. Sí. Entonces Chávez dijo, no le compro más carne a Colombia y se la voy a comprar a Argentina. Entonces, a comprar carne de Argentina. Sí, porque era su socia, y eso ya, y viene procesada por esas relaciones. No, perdone. Sí, claro que sí. Para el otro lado, William, para el otro lado. Exactamente. No, yo no sé de esta vaina, pero yo de ganadero lo único que tengo es la barriga, porque me como la carne. Y entonces,
Que no van a confundir esto con el poncho de Ese Tiro. poncho azul le queda muy bueno a usted, William. No, pues claro, imagínese. Yo soy muy godo. Sí, yo pertenezco al Partido Conservador. Que quede claro. Porque lo otro ya se acabó. No lo peine, no lo peine. Lo otro ya se acabó, yo no he peinado nada. Más bien motíleme. Sí. Entonces, yo les digo una cosa a ustedes. El cuento de Chávez con la Kirchner. Entonces, les digo que le mandaban toda clase de ganado de la Argentina. A ver, la Argentina es una economía mucho más adelantada que la colombiana en temas agropecuarios. Sí. No por nada son exportadores de carne a diferentes partes del mundo, Sí. y de oleaginosas y de todo tipo de productos del sector agropecuario, Sí. pues tenían mucha más preparación en el tema cárnico. Sí. Colombia venía mejorando y venía haciendo bien la tarea y veníamos construyendo un sector agropecuario sólido de caras a los tratados de libre comercio. Claro. Pero pues se viene esta terrible situación de la suspensión del estatus sanitario por la fiebre aftosa, y esto nos va a causar un daño muy grande porque se ha dicho que son 500.000 familias ganaderas en Colombia. Ah, Luis. como en el café Son también, más, no, que son son más. 560.000 familias cafeteras que están en la ruina por cuenta de la coca. No, son más familias ganaderas que familias cafeteras. No puede ser. Pues le cuento que el último indicador de predios ganaderos da cerca de 515.000. Entonces, son muchas más de 500.000 familias que dependen de la ganadería. No. El sector ganadero en Colombia es un sector, primero, muy vulnerable porque es un sector que está en el área rural, Sí. donde ha estado el conflicto en Colombia, y hemos tenido que pasar unos tragos amargos por sostener nuestros negocios en Sí. situaciones de inseguridad, en situaciones, usted sabe, una crisis en el sector ganadero, ¿cuánta mano de obra le está dando a los ilegales? Uy, Ese es un sector muy sensible. muy grave. Entonces, el gobierno tiene que ponerle mucha atención a lo que está sucediendo con el estatus sanitario y prevenir muy bien en la frontera el ingreso de ganados infectados con la fiebre aftosa, porque esto va a echar al traste muchos programas de décadas de trabajo de ganaderos para mejorar, no solamente en el tema sanitario, sino en su ¿Y productividad. cómo se mueven por debajo cuerda las influencias para la famosa vacunación? Y para todos debe ser una cosa terrible. Pero fíjese que este gobierno ha atinado en el manejo. Sí. El ministro Andrés Valencia fue un funcionario del ICA, en el gobierno del presidente Uribe. ¿Cómo es que le llaman ministro de Agricultura? Andrés Valencia. Ve, yo no había. Entonces, Andrés Valencia Sí, yo no conozco los ministros, yo un poco de gente nombró en el ICA, rara, distinta, yo no conozco. nombró esa en el gente. ICA a una tolimense que es la señora Deyanira Barrero, y ella ya había trabajado en el ICA con él también. Otra Barrero. Y ha estado en la FAO. Ha estado en Pero la no es FAO. parienta de la ministra de Justicia, ¿no? No, ella es del Tolima. Y la otra es del Huila. La otra es del Huila, sí, Ah, bueno. hermanados. Ah, bueno. No me diga a mí que yo, pues. Tenemos razones yo- de peso para confiar, William, que este gobierno, con personas técnicas, que conozcan el funcionamiento del ICA, que sepan cómo se debe hacer la prevención, que sepan cómo se han hecho los programas para lograr que nuestro país haya sido declarado de libre aftosa con vacunación, puedan volver a ese estatus que nos permita a nosotros seguir exportando carne. ¿Y cómo vacunan? Usted tiene un lotecito de ganado. ¿Y qué es lo Son que dos hace? ciclos, son dos ciclos, Ah, al principio del año y al final del año. expliquemos esa cosa, Son pues, dos a ver. ciclos de vacunación. Entonces, el comité ganadero al cual uno se encuentre registrado se contacta con uno y logran organizar una visita a la finca para poder encorralar todos los ganados y vacunarlos. Entonces, se vacuna contra la fiebre aftosa, se vacuna contra la brucelosis, Sí. se vacuna contra la tuberculosis también. Claro que aquí en este país no se vacuna contra la huevonada, porque contra la huevonada no hay No nada. hay nada. Y en esos 8 años que perdimos con este Perdidos. sátrapa que nos tocó, pues obviamente ahí no había vacuna que sirviera. Es muy triste la situación, Para la porque huevonada no hay nada. politizaron el sector agropecuario. Sí. Entonces pelearon, entonces dañaron todo el manejo de la fiscalidad a ¿Y través qué de fue lo que le Fedegan. pasó? Pues, ¿por qué fue la pelea entre la Forí y Chirrinchi? Claro, porque la FORI tenía aspiraciones políticas. Usted sabe que era precandidato del Partido Conservador a la Y presidencia. Chirrinchi también. Y eso no le gustó al presidente Santos.
Y entonces, como además la FORI es una persona que apoya ¿Verdad que el presidente Santos Uribe, quería elegir era Petro? no, era peleando contra el presidente Uribe. Y los Ah, ganaderos hemos respaldado al presidente Uribe porque nos mejoró la seguridad, porque solamente en ese gobierno nosotros empezamos a poder ir a las fincas Sí, y a trabajar las fincas y Cuidado. se dieron estos programas. sí. Entonces la FORI, por uribista, entonces Santos peleó con él y le quitó la parafiscalidad de la ganadería en Colombia. No, y que además es el esposo de una mujer. Como María Fernanda No, por Cabal, una Dios mujer bendito. valiente, una mujer valiente, Sí. de mucho carácter, y eso choca mucho en la política colombiana. José Félix de Cabal. Es como yo. En mi casa se hace lo que yo obedezco y me va más bien que un berraco. Así es, ¿Eh? William. Yo soy William Calderón de Arango. ¿Cómo le A parece? que sepa pues cómo es la vaina. Pero sigamos, ¿cuál es la tradición ganadera suya, mijo? A ver, William, te cuento, yo soy la tercera generación de una familia ganadera. Sí. Mi abuelo era de Marinilla, Antioquia, ¿Cómo llamaba? José Ramírez. Ay, es pariente del obispo. Era pariente del obispo Leonardo Oye, Ramírez. oye, padre, ese Leonardo, obispo, ¿oíste? Leonardo Ese- Gómez. Ese es el obispo tío. Leonardo Gómez no era de izquierda, vos. No, no, yo respeto mucho al obispo, ni más faltaba. Cada uno, cada loro en su estaca. Deje a cada loro en su estaca. Ay, ay, William. ay, 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 ay. ¿Y qué? Entonces mi abuelo fue un hombre que se dedicó a, digamos, a sacar adelante a su familia con la Sí. ganadería y tenía la confianza de importantes hacendados y les surtía las fincas con ganado macho. Les compraba los ganados y eso lo hemos aprendido a hacer todos en la Y familia. era punta de palabra, porque Eran esa negocios de palabra. gente, era gente honrada. En el Magdalena Medio colombiano, Bueno. que era una zona en esa época con una vocación de mucho futuro, era el centro del país. Se va su abuelo y llega su papá. Y llega mi papá, un hombre abogado, y le ayuda a mi abuelo a seguir sacando adelante los negocios. Mi papá adelanta las obras del matadero de La Dorada, de Frigo Primavera, con una sociedad. de un Allá estado yo de dormí unos una amigos. vez. Usted durmió allá, ya llegamos con Rodrigo Marín y, Y con con, Álvaro Gómez. y con el doctor Álvaro Allá Gómez. estuvo el doctor Álvaro Gómez en el matadero. Claro. Y sacaron adelante. Y hablamos, yo recuerdo que hablamos del doctor Mariano Ospina Pérez, que todo lo que hizo por el campo colombiano, la Impresionante. preocupación del doctor Ospina Pérez por todo esto. No solo por la caficultura, por tantos sectores en Colombia, es que el sector agropecuario en Y Colombia yo es muy no sé bonito. por qué, yo no sé por qué en otros gobiernos esa vaina la olvidaron. Sí. Un amigo de Pereira, un estadista de Los Quebradas, como Sí, que se olvidó señor de eso. Gaviria. Sí. Sí, sí. Ey, señor Gaviria. ciertamente se acabó esa vaina. Se acabó, Ey. así como usted lo dice. Ey, ajá. Y ahí nos fueron capando parados a todos. A todos, quedamos listos. Pero Ey. bueno, vamos con la familia adelante. Ya está Entonces la ya tercera generación. Su papá, Mi papá adelanta el negocio ganadero, lo mejora muchísimo en el matadero. Fíjese, William, cuando mi papá murió, nosotros ya estábamos vendiendo nuestro propio no ganado. murió, ahí en lo Canal. asesinaron, Sí, lo que asesinaron. fue lo peor, un hombre de esa dimensión. Era un gran defensor de Antonio Nariño. Ah, Y teníamos discusiones con él hasta las 5 de la mañana, tomando aguardientico y hablando de Antonio Nariño. La Dorada. Una delicia. en esas épocas. No. Y su papá era un tipo echado para adelante. Mi papá, un hombre valiente, un hombre con Yo le decía Gallito Ramírez, Gallito Ramírez, un hombre valiente, en una zona muy difícil, que era la zona del Magdalena Medio, del Magdalena Miedo. expuesta a muchos riesgos Claro. y ojalá los podamos superar. Y allá Hoy le vemos- pidieron los bajos al frente de la casa. sí, Ahí al frente de la casa del dueño de la emisora, ¿cómo es? De Javier Comas, Javier Comas Peñaranda. estábamos ahí juntos y Sí. Y estaba Rodrigo Marín y la señora. hace 18 Se salvó de años. milagro eso. Hace 18 años, ¿no? Hace 18 años, güey. Uy, Alejandro. Bueno, eso ya formó parte de un pasado que... Pero usted siguió y ahí vamos. Y La usted familia, La familia todos, con el médico Leonardo. todos hemos con su seguido, mamá. todos hemos seguido los negocios ganaderos en la zona. Hemos estado y hemos mantenido nuestra presencia. Es una zona en la cual queremos mucho, nos gusta mucho la zona, sabemos trabajar en los negocios ganaderos y es lo que Es que yo nos le ha dado escuchaba a la usted vida. unas exposiciones profundas con el doctor Londoño sobre el tema agropecuario. Y usted es un tipo preparado para el oficio. Sí, Ave María. ese Ave María, si usted ha aprendido en la vida, mi hijo. No sabe la herencia que nos dejó su padre con usted. Muchas gracias, William. Y muchas ahora gracias. con Toñito, con su hijo. Con mi hijo. ¿eh? Dios quiera la Ahí cuarta lo vi, generación en la ahí lo vi ganadería. marchando por los niños.
Doctor Alejandro, usted es un estudiante aventajado de la Universidad de los Andes. De los Yo Andes. soy abogado de la Universidad de Medellín. De Medellín, con pero no me vaya a posgrados negriar en la la de Universidad de Medellín. los Andes. No, Ey. a mucho honor. A mucho honor, pues, Sí, porque señor. ese cuento, pues, que llegan a Bogotá No, y no, se no. les olvida la No, provincia, no, jamás. las vas, güey, no jodas. Jamás. Bueno, doctor, le agradezco. Siga para adelante. Muchas gracias, William. Los felicito por la gran entrevista. Muchas al gracias. doctor Londoño. Muchas gracias Y y al gracias doctor por venir Londoño aquí, un porque saludo. a raíz de esa entrevista que le hizo el doctor Londoño a usted, yo lo invité a usted hoy aquí. Bueno, muchas gracias y Bueno, muchas gracias señor. al doctor Londoño, William. Perdóneme, pues yo en vea. Bien pueda. Arte. Aguadeño. También Sí, aguadeño. señor, ese es aguadeño. Vea, sí, señor. Póngale usted lo merece, mi. Me deja la peluqueada para después. No, por Dios, qué descarado. Qué tal descarado, lo motilé y ya no me va a pagar ni nada, pues. No, es que me deja la motilada para después. No, tenga el poncho, vea. Bueno, présteme Hágale. el poncho. Bueno, pues, muy bien.